nombre es Paulina Solís Puebla del grupo 204 y el libro que yo elegí es La cabaña de Paul Young. Este es creo que uno de mis libros favoritos por la trama y el mensaje que nos deja al final del libro. Creo que ahorita ya hay una película sobre este libro y bueno, voy a empezar hablando un poco sobre el escritor. Su nombre completo es William Paul Young, es de nacionalidad canadiense, nació el 11 de mayo de 1955 y ahorita tiene 66 años. Debutó por este libro, en La cabaña. Y aunque ha escrito muchos otros libros, este fue el libro por el cual él se hizo famoso. Ahora sobre la trama del libro. El libro habla y comienza en la historia de Mackenzie, que es el autor principal. Todo empieza en la infancia de Mackenzie, que él vivía con su papá. Era un hombre que tomaba mucho alcohol y lo agredía físicamente. Es por esto que un día Mackenzie decide poner veneno en una de sus botellas y huir de su casa. Mackenzie tiene una infancia muy complicada, pero lo volvemos a encontrar ya después en la siguiente parte del libro, en una etapa más madura y de adultez. Mackenzie está casado con Nan, una mujer que cree mucho en Dios. Tiene 5 hijos, 2 que ya están en la universidad y otros 3, 2 adolescentes y una niña. Este libro nos habla mucho sobre la fe y sobre Dios, más no es un libro religioso. Esta historia sigue cuando Mackenzie tiene un viaje familiar en el cual solo va a ir con sus 3 hijos y su esposa no va a ir. Van y se van como a unas cabañas a acampar a un lago, y el último día, cuando ya se van y Mackenzie está recogiendo todas sus cosas, sus 2 hijos mayores están en el lago y un accidente hizo que se volcara el bote en el que estaban y él nada hacia el bote a rescatarlos, pero al llegar se da cuenta que su hija menor ya no está donde él la dejó. Missy, la hija menor de Mackenzie, fue raptada y se encuentran evidencias de que pudo ser brutalmente asesinada en una cabaña que estaba en lo más alto de algunas montañas de donde fueron a acampar. Missy está muerta y este es un proceso muy fuerte para la familia de Mackenzie. Después de 3 años es cuando la trama comienza. Un día Mackenzie sale y encuentra una nota de Dios diciéndole que lo espera en la cabaña el siguiente fin de semana. Mackenzie decide ir a la cabaña y ahí se encuentra con Jesús, con Sarayu, que representa al Espíritu Santo, y a Dios, que es papá, como ellos le llaman a Dios. Ahí le explican a Mackenzie que tiene que dejar ir, tiene que aprender a perdonar el pasado, tiene que superar, tiene que enfocarse en el presente y darse cuenta que su otra hija también se siente culpable por la muerte de su hermana, ya que ella fue quien provocó el accidente en el bote. Le explican que nadie es culpable de lo que pasó, fue un accidente. Y él entiende que estuvo perdiendo años de su vida con los otros 2 hijos que seguían bajo su cargo. Y pues ahí termina la trama. Lo que me gusta de este libro es que nos enseña y nos transmite que debemos de aprender a perdonar y a dejar ir el pasado. Soy Mario Monroy y voy a hablar de La Senda del Perdedor. La Senda del Perdedor
Es un libro de la autoría de Charles Bukowski. Está redactado más o menos por la década 1920 y 1930 y nos cuenta las primeras vivencias del protagonista de esta y de otras novelas de Charles. Aunque en este libro no nos diga de manera clara que habla de la vida del autor, por la forma en que está escrito y por la época, se puede deducir fácilmente que está hablando de Charles Bukowski. En este libro nos cuenta un poco de que en esa época Estados Unidos no era lo que se pensaba a nivel económico. Por ejemplo, el padre de Henry salía todas las mañanas a su trabajo. También nos cuenta un poco el despertar sexual del protagonista y sus primeros encuentros con el alcohol. Un poco también de la violencia intrafamiliar que tuvo y de los rechazos amorosos que tenía en su infancia, ya que sufrió un problema con el acné y cosas así. Es un libro que prácticamente pues, narra la vida de un adolescente en esa época donde existía mucho machismo y que en el mismo libro se ve por cómo lo redactó Charles. En lo personal es mi libro favorito, sin embargo fue uno de los que me acercó más a la lectura, pues sintió una cierta conexión con el protagonista, habla la realidad del mundo y de su gente. No es un libro que le recomendaría a cualquiera, pues debes tener tus ideales bien marcados para no influirte por el autor y sus vivencias. Me gusta porque, aunque la despreciaran y todo, pues siempre se levantaba el autor. Pues no se debería de leer a muy temprana edad porque sí está algo complicado de entenderlo. Conocí este libro cuando empecé a leer poemas de Charles. De ahí me interesé un poco más por él y busqué otras obras. Y entre ellas encontré la novela de La Cena del Perdedor, que pues prácticamente me decía que era un poco de la biografía de Charles. Después de este libro me pasé a otro que se llama Factotum, que era la época entre sus 20 y 30. Después de él leí Cartero y actualmente estoy leyendo Mujeres. Mm, Me gusta mucho el autor porque me gusta más que nada su forma de escribir. Creo que mezcla mucho la crudeza y el sentido del humor que tiene. Y pues cualquier persona que lo leería podría decir que escribe de una manera muy obscena y otras cosas, pero creo que tiene mucho que aportar cuando empiezas a leerlo más a fondo y es todo el trasfondo que hay en sus escrituras. Buenos días, compañeros y profesor. Yo soy Alejandro Córdoba Zavala del grupo 203 y hoy hablaré acerca del libro La Ilíada. Este no es mi libro favorito, pero sin embargo tiene una trama muy interesante y creí que sería buena idea tratarla en este video. El autor de esta obra fue Homero, quien vivió alrededor del siglo VIII antes de Cristo. Lamentablemente hay muy poca información sobre esta persona en internet y en otros sitios, pero este libro fue escrito alrededor del año 726 a.C. Por cuestiones de tiempo no hablaré con mucho detalle acerca de este libro. Comencemos. Los personajes principales de esta obra son Héctor y Aquiles. Héctor era el hijo del rey troyano Príamo y de la reina Hecuba. Nuestra historia se centra en la cólera de Aquiles, ya que en el texto se cuentan los hechos acontecidos durante los últimos años de la guerra de Troya. Y así comienza nuestra historia, con el tremendo enfado del protagonista Aquiles, porque el rey de los aqueos, Agamenón, ha decidido quedarse con su esclava favorita, Briseida. A modo de venganza, Aquiles decide retirar sus ejércitos y el bando aqueo se ve amenazado por los troyanos. Patroclo, primo y amigo íntimo de Aquiles, decide ponerse las armaduras de Aquiles y enfrentar la batalla, y lucha directamente contra Héctor. Acaba muriendo derrotado por Héctor. Cuando Aquiles se entera, decide vengarse y luchar contra los troyanos hasta matar a Héctor, el asesino de su primo querido.
Previamente, los troyanos no habían querido devolver el cadáver de Patroclo a Aquiles para que pudiese enterrarlo en paz. Entonces, cuando Aquiles mata a Héctor, ata el cadáver de este a su carro y lo arrastra por toda la playa de Troya, con el único fin de humillarlo. Desolado por la pérdida de su hijo amado, el rey Príamo baja a la playa de Troya, al campamento de los aqueos, para suplicarle a Aquiles que le devuelva el cadáver de su hijo y así poder enterrarlo en paz. Ante tal acto paternal y sentimental, al principio Aquiles se niega a entregárselo, pero pasando el tiempo, el héroe Aquiles se ve convencido y motivado a darle al rey troyano lo que pide, ya que ambos están en esa misma situación. Bueno, de todas maneras considero que la historia de este libro, como su léxico, son un poco complicados de entender o muy complejos. Pero sin embargo creo que esto es lo que hace especial al libro, ya que al leerlo tienes que detenerte un rato a reflexionar acerca de lo que acabas de leer. Espero les haya gustado. Sin más, me despido.